Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando hasta las 9 de la noche. Y vamos a analizar un poquito las medidas económicas que anunció el Ministerio de Economía, distribuyó un documento y que ahora están explicando distintos funcionarios en el contexto de también la señal de que hay un acuerdo con el Fondo Monetario cuyos detalles se van a conocer sobre el final de esta semana. A ver, para entender venimos contando, ¿no? El gobierno venía muy presionado por el FMI que al no haber reservas en el Banco Central está presionando por una devaluación, por una suba del dólar oficial, básicamente para que caigan las importaciones, haya un ajuste del nivel de actividad, una recesión que permita ahorrar dólares y que eso genere que haya más dólares para las reservas del Banco Central, que hoy están totalmente en rojo. El gobierno, ante esa disyuntiva, necesitando sí o sí el acuerdo con el fondo, porque no tener en este contexto un acuerdo con el fondo y entrar en default con el FMI generaría verdaderamente una desestabilización grande en el proceso electoral, opta por una diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Bueno, tomar distintos tipos de dólares, distintos valores del dólar, tratando de evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, una suba del tipo de cambio oficial que inmediatamente se trasladaría a los precios, a todos los precios de la economía, incluidos energía, alimentos, medicamentos, todos los precios de la economía, y que eso generaría un salto inflacionario dentro del mismo proceso eleccionario muy pero muy complejo. Además, con la incertidumbre de que un gobierno que devalúa en medio de un proceso electoral como este no sabe dónde termina. Por ahí lleva el dólar oficial de 270 pesos a 350 pesos y dentro de un mes 350 pesos ha quedado de nuevo muy barato y tiene que volver a devaluar porque los precios se comieron al dólar. ¿Cuál ha sido la diagonal que ha optado el gobierno? Bueno, dar un dólar especial para los exportadores, fundamentalmente del agro, ahora lo vamos a ver, y encarecer vía impuestos las importaciones para también que salga más caro importar, comprar al exterior y de paso recaudar, conseguir cerrar el déficit fiscal que se ha ensanchado mucho en los últimos meses, no porque el gobierno esté en un proceso de plan platita, eso es algo que le encantaría a un gobierno peronista en este contexto, pero se da la paradoja de que el gobierno viene realizando y la inflación viene realizando un ajuste del gasto en términos reales muy grande, todo está corriendo detrás de la inflación, las jubilaciones, la UH, los planes sociales, todo el tema del gasto social está siendo licuado por la inflación, pero el déficit fiscal aumenta porque la recaudación tiene un agujero enorme por el impacto de la sequía y la baja de recaudación por retenciones a las exportaciones cerealeras. Entonces, en ese contexto el gobierno se encuentra en el peor de los mundos. Tiene que hacer un ajuste presionado por el FMI, por la realidad económica, pero no porque haya en los últimos meses dado rienda suelta al gasto público y esté en vistas de estar haciendo lo que en otras épocas hacía en todo el proceso electoral el kirchnerismo, que era plan platita, aumento de jubilaciones, créditos subsidiados por todos lados, aumento fuertemente de la obra pública. Bueno, todo eso hoy no está ocurriendo y aún así tiene que hacer un ajuste fiscal. ¿Cuáles son las medidas que se han anunciado? Vamos una por una y ahora vamos a estar analizando con dos economistas, con Antonio Aracre y con Iván Carrino. Fíjense, las primeras medidas tienen que ver con el cepo ahorro. Esta es una medida chiquita, pero de alguna manera marca que también el gobierno necesita ahorrar dólares que se le estaban yendo por los 200 dólares del cepo. 900.000 personas que todos los meses compraban su pequeño puchito, billetito de 200 dólares todos los meses para tratar de protegerse frente a la inflación. El dólar ahorro, que hasta el viernes pasado estaba en 465 pesos, que era el impuesto país más el 35% de anticipo de impuesto a las ganancias, se equipara con el dólar tarjeta para consumos menores a 300 dólares, hoy 495 pesos. Es decir, que el dólar ahorro también va, a partir de ahora,
a costar 495 pesos y se va a ir ajustando día a día con la suba del tipo de cambio oficial minorista. Es decir, que el dólar ahorro también va a tener 75% de impuesto, el 30% de impuesto país más el 45% de anticipo del impuesto a las ganancias. Pero las medidas más importantes vienen por el lado de las importaciones. En el caso de las importaciones de servicios, como explicaba hace un rato el titular de la aduana, Guillermo Michel, se generaliza el impuesto país del 25% para todos los servicios, es decir, se encarecen para todos los servicios pagados al exterior, se encarece con un impuesto del 25%. Para fletes, 7,5% de aumento, se encarecen el pago de fletes, que son un servicio también que se paga al exterior. Fletes que desde la pandemia se han encarecido muchísimo, en dólares, pero ahora tienen incluso un impuesto adicional. Y no se va a aplicar estos impuestos para aquellos que con dólares propios paguen su importación de servicio. ¿Quiénes tienen dólares propios para pagar la importación de servicios? Aquellos que hayan exportado servicios. Y de esa manera consigan dólares y con esos dólares, dice el gobierno, van a poder pagar las importaciones. Lo que está mostrando de todas estas medidas es que el gobierno no tiene dólares y que hasta habilita que puedan no pagar impuestos, que está haciendo de manera generalizada aquel que saque con el dólar billete y vaya a pagar importaciones de servicio. En el caso de importaciones de bienes, lo que se ha dispuesto es que hay una alícuota del 7,5% para todos los bienes de la economía. La Argentina importa alrededor de 6.000 millones de dólares mensuales. Sobre todos los bienes importados se aplica un impuesto del 7,5%. Ahora vamos a ver, eso es recaudación adicional, es tratar de conseguir pesos para el fisco para achicar un poco el agujero del déficit fiscal, que es uno de los grandes reclamos del Fondo Monetario. Para bienes suntuarios se generaliza el impuesto del 30% y quedan exentos combustibles, energía, canasta básica alimentaria. Está incluido, por supuesto, Tierra del Fuego, que es uno de los grandes complejos importadores de la Argentina. Está incluido todo el complejo automotriz, que es uno de los grandes complejos también importadores, también exportadores, pero importadores de la Argentina. Es decir, que sobre todo eso se va a aplicar el 7,5% de impuesto. Por eso va a contar en un ratito Claudio Zlotnik que esta medida inexorablemente tiene un impacto sobre precios. Sobre los precios de los autos, sobre los precios de los electrodomésticos, sobre los precios de los celulares, la electrónica que se arma y se distribuye desde Tierra del Fuego. Y de nuevo, hay una aclaración de que no van a pagar este impuesto aquellos que importen con dólares propios. De nuevo, el gobierno abriendo la ventana para aquel que quiera sacar sus dólares para importar, lo puede hacer. Lo que pasa es que el dólar que sacan para importar es un dólar a 550 pesos. Es decir, que el gobierno va a ir mirando ahí quién paga con dólares propios porque, por ejemplo, no puede autorizar importaciones con dólares propios de alimentos, porque sabe que eso se traslada directamente a precios. De hecho, esta es una operatoria que está habilitada hace tiempo y el gobierno ha autorizado una parte muy chiquita de importaciones con dólares propios, porque si no sería como devaluar de los 270 pesos, que es el dólar oficial mayorista, a arriba de 500 pesos, que es lo que están hoy los dólares libres. Finalmente, fíjense, por el lado de las exportaciones ahora, por el lado de los dólares que ingresan a esta economía, el gobierno todavía no saca un soja 4, dice que estas medidas no tienen que ver con el dólar soja, pero va a haber seguramente un soja 4. Por ahí con esto tiran hasta el 13 de agosto, pero después del 13 de agosto va a haber un soja 4, es decir, un dólar especial para la soja. Pone un dólar de 340 pesos para las exportaciones de las economías regionales, del agro, incluido el maíz. Y con esto planea que puedan ingresar de acá al 31 de agosto 2.000 millones de dólares en un momento en que no está ingresando nada del campo. Están ingresando 9, 10 millones de dólares diarios del campo, que si uno hace la programación mensual estamos hablando de 200 millones de dólares por mes de liquidación del campo en este contexto. La gran pregunta es si con este dólar más atractivo de 340 pesos, en vez de el dólar actual de 270 pesos, bueno, se puede efectivamente lograr que se apuren unos 2.000 millones de dólares de ingreso de exportaciones del campo, más lo que pueda aparecer en las próximas semanas si hay efectivamente un dólar soja. De nuevo,
esta medida, un dólar especial para un sector del campo, por ejemplo el maíz, lo que genera por un lado es la posibilidad de que puedan ingresar más dólares, que hoy son la prioridad absoluta, pero el maíz es insumo de la producción porcina, bovina, de lácteos, avícola, y todos esos productos se van a encarecer porque tienen un insumo más caro, que es el maíz exportado a 340 pesos y no al dólar oficial actualmente. Como síntesis, lo que queda dando vuelta, fíjense, es una multiplicidad de dólares en la Argentina. Es una multiplicidad de dólares en la Argentina. Hay hoy un dólar Qatar, que es el dólar más caro, que es para las pagos con tarjeta al exterior mayor de 300 pesos, de 565 pesos, es el dólar más caro. Está el dólar blue, el dólar de la calle, que hoy llegó a 550, 552 pesos. Se pegó un salto importante en el día de hoy. Está el contado con liquidación, en esto se empieza a intervenir el gobierno, que está en 533 pesos para dolarizarse en el sistema financiero argentino con los dólares en el exterior. Está el dólar MEP, que es el dólar de compra de caja de ahorro con una cuenta custodia, comprar dólares y depositarlos en la caja de ahorro en dólares. Este dólar es un dólar súper intervenido por el gobierno y yo creo una oferta total que deja el gobierno para tratar de anclar al resto de los dólares. Sigue estando abajo de los 500 pesos. De hecho, hoy el gobierno lo bajó un poquito, incluso a 597 pesos. De nuevo, cuando tenemos un dólar para pago con tarjeta de exterior que está arriba de 565, que sigue la inflación y las mini devaluaciones diarias, el gobierno quiere aferrarse y quiere tratar de anclar con los dólares financieros para que no se le corra toda la nominalidad de la economía hacia arriba. Y el dólar ahorro, este dólar de comprar los 200 dólares por mes de 1 millón de personas que lo han venido haciendo en los últimos tiempos, ahora vale 495 pesos. Insisto con esto, ¿por qué el gobierno deja que alguien en el MEP puede comprar si quiere 100.000 dólares sin problema? Bueno, porque en el MEP no hay venta de reservas, es decir, alguien que compra dólares en el MEP con una operatoria de compra-venta de títulos públicos, del otro lado hay alguien que vende y que pone esos dólares. Pero ojo, el gobierno está interviniendo en este dólar para dejarle a aquel que quiera dolarizarse a menos de 500 pesos. Está interviniendo fuerte. Es cierto que no pierde reservas, pero si interviene, en última instancia interviene con reservas. Y por otro lado le pone la restricción del cepo de 200 dólares a aquel que quiere ponerse un puchito con un valor del dólar prácticamente similar. Finalmente, para cerrar el tema dólar, también tenemos del lado de los dólares, hay como 11 dólares diferentes que hoy son referencia de la economía argentina. El dólar agro, que se acaba de crear a 340 pesos. El dólar importación servicios, que es el dólar oficial mayorista más el 25% de impuestos, que va a estar, hoy está alrededor de 338 pesos, pero que va a ir incrementándose a medida que se va incrementando el dólar oficial mayorista con las mini devaluaciones diarias. El dólar para importación de bienes, que está 290 pesos, un poquito arriba, 7,5% arriba de el dólar oficial mayorista, y el dólar oficial mayorista que queda como dólar no solamente testimonial, sino es el dólar más deseado de todos porque es el dólar de importación para pagar energía, para pagar alimentos, para pagar medicamentos, bienes esenciales. Con todo este combo, el gobierno quiere también recaudar y se estima que puede recaudar más de 1 billón de pesos si efectivamente, además los 2.000 millones de dólares que ingresen por el dólar agro, si efectivamente esto se mantiene en los próximos meses, y más o menos eso es lo que ha perdido por la sequía en recaudaciones de retenciones a las exportaciones. Ahora vamos a contar en todo esto cómo juega el FMI, es decir, en todo esto, qué rol cumple el FMI y qué es lo que se habría acordado con el FMI previo requisito de aplicar medidas. Es decir, no llegaban al 13 de agosto con el esquema actual, con las reservas que tiene el Banco Central, era necesario aplicar medidas. La pregunta es, ¿qué dio del otro lado el FMI? Me está llamando Marcelo Padovani con el móvil. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Estamos aquí en La Rural, los últimos minutos de otro día de la Exposición Rural Argentina.
te digo, estuvo lleno de gente durante todo el día. El dato político, Maxi, tiene que ver con la presencia de los 4 principales precandidatos a presidente de la Nación que estuvieron aquí esta mañana, pero mientras tanto vamos viendo cómo están trabajando aquí la gente del campo, en este caso con las ovejitas, con las cabritas que están del otro lado, y te vamos a mostrar, Maxi, recién hubo un remate. Te digo, los precios, bueno, llegan hasta, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos en los remates que se hicieron aquí hace un rato nomás de la gente del campo. Claro, son razas quizás muy preciadas. Este es otro de los corralitos de las ovejas. Te invito, Maxi, si querés, invitamos y mostramos a la audiencia. Vamos a mostrar algunos animalitos aquí. Está cerrando esto ya, claro, cierra a las 8 de la noche y ya la gente se está yendo, pero de todas maneras los animales los podemos ver aquí, Maxi, mucha gente en el transcurso de la tarde. El dato, claro, tiene que ver con que estamos también en vacaciones de invierno y los pibitos, claro, se fascinan, ¿no? Con estos animales, por ejemplo, estas vacas de distintas razas, unas que son aptas más para la leche, otras más para la carne. Así está la situación a esta hora aquí en La Rural, Maxi. Bien, Marcelo, gracias. En un ratito vamos a contar con Carlos González Prieto. Bueno, han estado hoy los 4 candidatos principales en La Rural. Han dejado algunas definiciones relevantes, bueno, que están proponiendo para el campo y que hablaron en términos de la política económica. Vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar efectivamente de estas medidas. Vamos a analizar un poquito el impacto que tiene sobre la economía real, qué ha pasado hoy con el dólar, que se ha pegado un vuelo del dólar blue arriba de los 550 pesos, y cuáles serían los trazos gruesos del acuerdo con el fondo. Es decir, después de estas medidas, que el fondo saludó con un comunicado diciendo, bueno, esto es un poco lo que habíamos conversado, está en línea con lo que habíamos conversado. Bueno, ¿qué pone sobre la mesa el FMI en el acuerdo que se anunciaría en los próximos días? Tanda cortita y volvemos. Ahora vamos a contar un poquito cuál es la clave del acuerdo con el fondo, que a esta altura está claro lo que el gobierno ha puesto de ajuste fiscal sobre la mesa, que es esta recaudación que se va a conseguir con esta suba de impuesto a las importaciones. Pero la clave es lo que va a dar a cambio el fondo, es decir, los desembolsos. ¿Cuánto dólares va a enviar el fondo en agosto y en noviembre? Dijo Massa que esos van a ser los 2 desembolsos que va a haber para la Argentina. Ahora vamos a contar un poquito lo que se está especulando. Obviamente en noviembre ya es para el próximo gobierno, el fondo tiene un desembolso previsto para diciembre y es probable que lo adelante a noviembre, pero después del balotaje, digamos, hasta el último día de noviembre, evidentemente no lo va a enviar y ya va a haber un nuevo gobierno ahí. La clave es cuánto envía ahora en agosto, es decir, cuántos dólares pone el FMI y si son solo dólares para pagarse a sí mismo, como está en principio todo encaminado. Están Iván Carrino y Antonio Aracre. Bueno, ¿cómo están viendo estas medidas que ha tomado el ministro de Economía en el contexto de un nuevo acuerdo con el fondo? Bueno, a mí me parece que la verdad es medio un mamarracho lo que se ha hecho. A ver, es otra vez devaluar sin llamarle devaluación. La película en estos 4 años la vi 5 veces por lo menos. O sea, que el dólar ahorro, que el dólar Qatar, todas fueron innovaciones, conejos de la galera. Vamos, es el gobierno reconociendo que su esquema cambiario es insostenible, que 270 es un chiste. Nada cursa a 270 a partir de ahora, salvo alguna deuda que tengas y que la tenés que judicializar. Pero no existe. O sea, el gobierno pone un precio para el dólar que sabe que es falso. Entonces ahora tenés un dólar importador, un dólar exportador, un dólar ahorro 1, un dólar tarjeta 1. Bueno, inexplicable. Inentendible además. Hay que hacer un doctorado para entender a qué tipo de cambio tenés que comprar dólares. Y por otro lado también diría, casi que esto no tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional. Que lo del Fondo Monetario me parece poco serio además, ¿no? Porque le ha permitido a la Argentina hacer lo que se le ocurre. Bueno, culpa del fondo, su responsabilidad, sus costos también. Poco serio. Pero digo, si el Fondo Monetario no existiera, Argentina igual tenía que tomar o estas medidas o hacer algo más razonable. ¿Pero por qué? Porque en lo que va del año se han perdido 18.000, casi 19.000 millones de dólares. Nunca, desde el año 2003, por lo menos que están las estadísticas del Banco Central más recientes, nunca tuviste un periodo de tiempo en un año
donde se haya perdido semejante cantidad de reservas. Y eso es, por un lado, por la sequía, perfecto, el gobierno no tiene la culpa ahí si querés, pero por otro lado, porque intentan comprar a 270 lo que vale 500. Pero por esto te digo, el fondo también es poco serio. ¿A quién se le ocurre que vos podés acumular 5.000, 6.000, 4.000 millones de dólares pagando a mitad de precio aquello que querés comprar? Yo no sé, mañana voy al supermercado y lo que me vale 20 lucas le digo, che, te pago 10. Me parece que no me voy a poder llevar la cantidad de bienes que tengo ganas de llevarme. Bueno, lo mismo aplica al dólar. Cualquier esquema de control de cambio, Maxi, lo sabés vos, lo hemos visto en la historia reciente, termina con pérdida de reservas. Listo, cuando se te acaban las reservas, o devaluás, o haces el mamarracho o endureces el cepo mucho más todavía. Por suerte no hicieron esa tercera alternativa. A ver, Antonio de Aracre. Y yo quiero ser un poquito más benévolo que Iván. Creo que a esta altura, digamos, a un mes de las PASO o menos y a 3 meses de las elecciones generales... 3 semanas de las PASO. No tenía muchas otras alternativas el Ministerio de Economía para tratar de evitar una corrida profunda en el mercado cambiario. Está haciendo un desdoblamiento más o menos, con algunos efectos fiscales y recaudatorios. Pero en todo caso, lo que habría que preguntarse es, ¿no debería hace 6 meses o hace 8 meses haber planteado un plan de estabilización con una política cambiaria distinta, un shock antiindexatorio, algo que a esta altura de los acontecimientos nos hubiera dejado en una situación inflacionaria del 2 o 3% mensual y con un horizonte a la baja? Eso sí hubiese sido algo productivo y diferente. Ahora, en esta instancia, lo único que puede hacer es algo provisorio, que es justamente un desdoblamiento, un instrumento que te da la política cambiaria para salir del paso, aguantar y llegar a otro momento político en el cual este gobierno u otro, ya reelegido o elegido uno nuevo, puedan plantear una política más de mediano plazo, con mayor seriedad y mayor contundencia para controlar las variables económicas. A ver, ¿cuál sería el impacto de estas medidas desde el punto de vista de los precios y la actividad? Y ahora vamos a ir al FMI. Y mira, hay dos vertientes, digamos, principales. Una es el impacto por lo que es el nuevo dólar maíz, el dólar agro de 340 pesos. Y así, aunque el gobierno, digamos, se cuidó en el tema de importaciones cuando aplica el nuevo impuesto de que no involucren a los alimentos, cuando se genera un nuevo dólar de 340 pesos para el maíz, indudablemente esto va a tener, y esto ya tomaron nota de distintos productores, hoy mismo se habló en la rural, de que la carne, el pollo, los huevos, los lácteos, todos esos rubros que son muy importantes para la canasta básica, no hace falta decirlo demasiado, bueno, van a tener un impacto de aumentos de precios. ¿De cuánto? Y bueno, distintas estimaciones, por ejemplo, en la propia rural, Costa Magna, que nosotros solemos contactarlo, habla de aumentos de entre 15 a 25% en las próximas semanas, tanto en la carne, en el pollo, los huevos, los lácteos. Hoy no hubo operaciones en el mercado de Cañuelas en la carne, venimos de un incremento la semana pasada en el kilo vivo, pero lo que están esperando es efectivamente que en todos estos rubros haya aumentos de hasta 25%. La otra cuestión, el otro impacto viene por el lado de los combustibles, que es un sector. La energía, cuando se habla de importaciones, el gobierno dijo no va a tener impacto, lo dejamos afuera, van a poder importar a 270 pesos. Pero con el dólar maíz, bueno, como hay un corte obligatorio a los combustibles, a las naftas de bioetanol, el bioetanol se produce a partir del maíz, va a tener un precio, un incremento que algunos, por lo menos en las petroleras, estaban estimando hoy cercano al 10%. Vamos a ver si estas estimaciones que hacen el sector privado después se dan en el mercado, porque ahí tenés una referencia de YPF que manda sobre el precio de las naftas. Pero te cuento cuál puede ser un impacto. Por el lado de las importaciones, por el nuevo impuesto a las importaciones, bueno, como vos decías, temas celulares, computadoras, productos de electrónica, aumento del 7,5% directo cuando se trata de importaciones directas de productos terminados.
y también en aquellos productos que son ensamblados en Tierra del Fuego con insumos importados, bueno, ahí hay que ver cómo va a ser el impacto final, que no es directo del 7,5%. A mí me decían desde la Cámara, digamos, que agrupa empresas que están allá en Tierra del Fuego, que estaban viendo cuál iba a ser el impacto final, pero obviamente va a haber un aumento de precios ahí. Me lo relativizaron en el tema celulares, porque hay mucha competencia, hay distintos modelos, etc. En el caso de vehículos, autos, motos, importados, 7,5% directo. Autopartes van a pagar 7,5%, ahí va a depender justamente en cada modelo cómo es este impacto de las autopartes en el auto terminado. Y después está el tema de las importaciones de autos de lujo, que va a seguir tributando el 30%, los impuestos justamente en autos de lujo es del 30%. Y por último, los servicios, que acá es uno de los principales rubros de donde se iban reservas, dólares del Banco Central, porque había toda una manganeta de cómo se disfrazaban importaciones, consultorías, servicios de informática, servicios comerciales. Me daban el ejemplo una bodega, me decía hoy, nosotros pagamos al exterior un servicio en dólares para que un supermercado, me daban el caso concreto de España y otro en Francia, una bodega argentina que exporta, paga un servicio para que el vino tenga una punta de góndola. Y eso se encarecería por el impuesto. Yo de todas maneras creo que hay muchos de estos productos que ya están encareciéndose porque se están marcando a un dólar que está por arriba del dólar oficial. El tema es que, bueno, si vos vas con el desorden, la brecha cambiaria se te presiona y demás, todo pasa a precios. Nosotros venimos contando que la Argentina ha acumulado una deuda de 13.000 millones de dólares con proveedores del exterior. Uno lo puede creer de las grandes empresas, las automotrices que le pagan a sus casas matrices después de diciembre a 210 días. Pero no lo puede creer de una gran cantidad de empresas pyme a las cuales nadie le da crédito en el exterior, el proveedor no le da crédito. Entonces esas empresas ya están transfiriendo dólares o de cuenta del exterior o dólar cable en negro, y lo que hacen es se quedan con ese crédito contra el Banco Central. Cuando el Banco Central llega al día del pago de la CIRA a 60, 90, 120 días, bueno, pagan 2 veces la importación, porque la transfieren al proveedor del exterior y les sirve para la segunda importación. Pero bueno, en esa bicicleta están gran cantidad de empresas y por eso los precios importados, medidos por el INDEC, vienen corriendo al 10% mensual. Es decir, por arriba del índice de precios general. Entonces, este tipo de medidas, bueno, no tendría un mayor impacto porque ya se le están corriendo todos los precios. Lo que pasa es que la incertidumbre es que nadie sabe cuál es el techo del dólar. Y como nadie sabe cuál es el techo del dólar o de la devaluación futura, el costo de reposición se pasa siempre a precios. Y eso es lo que genera que estén ya, apenas se sube un impuesto para la importación, aparece la lista de lo que dicen, che, yo voy a aumentar tanto, yo voy a aumentar tanto otro. Pero en realidad están todos pasando a precios ya muy por arriba del dólar oficial. Voy al tema de FMI, fíjense, y acá hay una clave, digamos, ¿qué están negociando en el FMI? En un rato vamos a hablar también con Raúl Negri, porque ha ocurrido una sorpresa en Córdoba, un fracaso de las encuestas, con Mario Negri, un fracaso de las encuestas nuevamente en Córdoba, como ocurrió también en España. Después vamos a hablar un fiasco de las encuestas. Y bueno, en Córdoba ha ganado el peronismo de Schiaretti, que ahora están discutiendo si es kirchnerista o es anti-kirchnerista, pero claramente ha perdido Juntos por el Cambio, y vamos a hablar un poquito con Mario Negri en un ratito de por qué ha ocurrido eso, ¿no? Cuando estaban hasta hace algunos meses peleándose salvajemente dentro de Juntos por el Cambio, se estaban peleando salvajemente sobre quién iba a ser el próximo gobernador de Córdoba, quién iba a ser el próximo intendente de Córdoba capital. Les hago esa pregunta, el tema de FMI, ¿qué se puede esperar con el Fondo Monetario? Yo decía, bueno, el fondo debe, ahí se ve en el gráfico, un desembolso de 4.000 millones de dólares de junio, que no lo envió a la Argentina y que está pendiente, como se ve en el gráfico, y después hay otro desembolso en septiembre de 3.300 millones de dólares. Son las barritas más claritas. Este desembolso que está pendiente y este otro que era en septiembre. Y en el medio está el vencimiento de fines de julio, 2.700
millones de dólares, hay 800 millones de dólares también antes de las PASO, es decir, 3.500 millones de dólares. La idea es que el fondo lo que va a hacer es adelantar, tal vez, seguro, el desembolso previsto de 4.000 millones de dólares y tal vez adelanta el de septiembre, con lo cual podría ser en total 7.500, casi 8.000 millones de dólares que adelante el FMI para despejar los desembolsos hasta octubre. Este desembolso de diciembre, bueno, tal vez lo adelanta un mes, lo adelanta en noviembre, pero en noviembre ya es otro gobierno, cuando ya esté definida la elección. Por eso hay que ver efectivamente qué hay. Massa ha dicho, bueno, va a haber un desembolso en agosto y otro en noviembre. Lo que hubiese querido obviamente el gobierno es que adelanten todo ahora. Esto se viene negociando desde junio, para que tengan una idea, y finalmente se termina cerrando ahora con el inicio de agosto. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que puede jugar ahora el FMI? Mira, durante estos meses que viene demorándose el anuncio del acuerdo con el FMI, era mucho lo que se especulaba de lo que el FMI iba a ceder y lo que el gobierno iba a tener que ceder. Cualquiera que vos le hubieses preguntado hace un mes y medio atrás, si 2 o 3 semanas antes de las PASO el gobierno iba a hacer o iba a lanzar un desdoblamiento como el que se anunció ayer, te hubieran dicho que vos estabas loco. Sin embargo, pasó. Eso de alguna manera te está indicando que los técnicos del Fondo Monetario, el staff técnico, logró cierto triunfo ahí en el sentido de decir, mira, no vamos a aprobar el perdón de todos los incumplimientos a cambio de nada, sino que vas a tener que hacer algo a nivel cambiario y vas a tener que hacer algo a nivel fiscal, que se resume en las medidas que se tomaron ayer, que tienen un impacto cambiario porque se encarecen las importaciones y también tiene un impacto fiscal porque se recauda más. O sea que ahí, si querés, salva un poco el prestigio el Fondo Monetario. Por el lado del gobierno, va a lograr seguramente que el fondo adelante en moneda del fondo, es decir, derechos especiales de giro, los desembolsos que hizo en junio y los que tendría que hacer en julio. La gran pregunta es si va a llegar a tiempo a hacerlo antes del vencimiento de este viernes. Muchos creen que no se va a llegar a tiempo y que en ese caso nuevamente el Banco Central argentino va a tener que, digamos, acudir a los yuanes para volver a pagar, lo cual genera toda esta incertidumbre que estamos viendo en estos días en el Blue. Y yo te diría, fíjate una cosa interesante de lo que pasó hoy, Maxi. Mientras veías el Blue trepando a 550, los bonos y las acciones argentinas en Nueva York crecían 3-4%. Y vos decís, ¿qué es eso? ¿No? Eso es el corto y el mediano plazo. O sea, en el mediano plazo todo el mundo es optimista con la Argentina y eso se refleja en los bonos y en las acciones porque el mercado descuenta un cambio de época y una... Y que la Argentina va a tener más dólares a futuro, digamos, sí, que el pero año sobre que viene. todo un diferente signo político a cargo del gobierno. Y en el corto plazo todo el mundo está viendo que no se sabe qué es lo que va a pasar y eso se refleja en el Blue. No, bueno, sin duda en el corto plazo está la incertidumbre sobre lo que vos preguntabas, que es el fondo. Ahora hay buenos gestos, ¿no? Porque el fondo dijo, bueno, sí, ya casi estamos, bueno. Pero, a ver, la Argentina ha incumplido. O sea, la meta de emisión monetaria está incumplida. La meta de acumulación de reservas, tenemos récord de desacumulación de reservas y la meta fiscal está por ahí nomás. Entonces, bueno, el fondo si presta... Bueno, están ambos violando el acuerdo y diciendo, bueno, te perdono, fíjate, qué sé yo. Ahora, si no llega ese dinero, peor todavía. Digamos, la incertidumbre es enorme. Pero déjame cerrar con algo que decía Antonio, porque yo lo tomo, la idea de... Y no había mucha alternativa que hacer esta especie de desdoblamiento. Está bien, pero no dejemos de marcar que todos los países vecinos tienen un solo tipo de cambio, tienen baja inflación. O sea, en el mientras tanto, de acá que cambie el gobierno, bueno, se hará lo que se pueda hacer, perfecto. Pero hay que ir hacia un país más normal. Ahora, es claro que, a ver, yo creo que el fondo ha estado duro con la Argentina. Es decir, la oposición dice, el fondo se puso blando con la Argentina, lo que fuera. La Argentina ha tenido 20.000 millones de dólares menos por la sequía este año. Y el fondo no le ha enviado, pero absolutamente pero nada. Maxi, no solamente por la sequía, Maxi. Tenemos 2.000 puntos de riesgo país. Acá no, pero, vos podés... pero por supuesto. Pero vos podés tener una sequía. Sobre todo los desequilibrios que tenías acumulado, sufriste un golpe de knockout. Knockout pero total. El fondo también entonces se da la situación donde el peronismo está en una campaña electoral y las jubilaciones vienen corriendo 10, 15 puntos detrás de la inflación. La UH lo mismo, los planes sociales lo mismo. Entonces uno dice, che, tienen que hacer un ajuste.
Pero ¿cómo tenemos que hacer un ajuste? No lo anuncia el gobierno. Si estamos haciendo un ajuste, Sí. está licuando todo la inflación. Bueno, no te alcanza porque te cayeron 3 puntos del PBI del sector del agro y 1 punto de recaudación por los Pero 20.000 millones de dólares que dilapidaste están de 30.000 exportaciones. millones de dólares de superávit comercial de los últimos No, 3 pero por años. supuesto. Eso también lo ve el Fondo Monetario. Pero lo venimos contando, este gobierno ha sido un desastre absoluto en el manejo. Vos estuviste adentro, Antonio, lo has conocido desde adentro, lo que ha sido el desastre absoluto y el desmanejo y la pérdida de oportunidades. Ahora, llegado a este momento, a mí me llama la atención, la oposición dice, el FMI se puso blando. El FMI lo dejó en jaque al gobierno. Termina con esto tomando medidas 3 semanas antes de la elección, que obviamente no son medidas que ningún gobierno quiere tomar. No son medidas para festejar. ahora, Maxi, Por eso, mí, por eso las medidas no se anunciaron. pero Las hay medidas que- se distribuyeron en un boletín. documento. Pero hay que remarcar Pero- acá, Maxi, el problema no es el fondo. Argentina entró en una crisis de financiamiento que el fondo la rescató. Maxi, La Perdón, rescató perdón un el segundo. fondo. Fíjense, y ahora vamos a hablar con Mario Negri. Fíjense lo que pasó hoy en la rural. Los candidatos presidenciales, el propio ministro de Economía, candidato del oficialismo, bueno, ahí en la rural, cada uno atendiendo su juego. Yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Consignas fáciles, fáciles de repetir, lindas para la tele, sin correlato posible con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana. El cepo debe ser eliminado porque es un robo y porque es inmoral. Obviamente que nuestra visión para terminar con el cepo es terminar con el Banco Central. Venga acá y les diga en este mismo escenario que va a unificar el primer día, en mi visión no es serio, porque no hay dólares en el central. Hay una cuenta matemática muy simple. Peso dividido dólares, dólares 6.000, 7.000. No es serio eso. Argentina ha tenido una mirada al revés. Ha tenido el campo como si fuera una vaca que había que sobreordeñar y sacarle todo para mantener una burocracia cada vez más brutal, cada vez más fuerte, con cada vez más Estado que lo único que hace es sacarle a la gente la posibilidad del progreso. Los candidatos, Carlos, completame esto un poco, cómo Sí. fueron recibidos los candidatos en la rural. A ver, lo sustantivo, lo más diferencial, si querés, entre los candidatos. La verdad que fue un ejemplo de, digamos, de educación, porque estuvo Sergio Massa, que incluso se quedó a almorzar, lo aplaudí. No solo que no lo putearon, sino que lo aplaudieron. Hay un rol importante del secretario de Agricultura, Bailo, que había estado el viernes ya reunido con el mismo auditorio y preparó de alguna manera el terreno, pero bueno, desfilaron Milei, Bullrich, Larreta, Schiaretti, cerró Sergio Massa. Vamos a lo sustantivo. Bueno, Milei plantea romper todo, ¿no? Dice que el cepo se tiene que terminar el primer día, 0 retenciones, dinamitar el Banco Central, eso más o menos lo sabemos. Las diferencias entre Larreta y Bullrich. Dice Bullrich, voy a eliminar el cepo desde el primer día. Dice Larreta, el que promete eliminar el cepo desde el primer día miente. Esto tiene que hacerse paulatinamente porque no es posible técnicamente, porque no hay más dólares. Dice Bullrich, vamos a eliminar gradualmente las retenciones, pero vamos a apuntar a eliminarlas rápido. Dice Larreta, vamos a eliminar todo lo que es retenciones a economías regionales. Después Massa anunció que las sacaban del todo a partir del 1 de septiembre, después te lo cuento. Y vamos a ir eliminando gradualmente lo de soja. Es decir, se ve de nuevo la diferencia muy clara entre Bullrich y Larreta respecto a el gradualismo, respecto también a cómo se construyen los consensos. Habla Larreta de no agarrar a las trompadas, que no se resuelva a las trompadas la situación tan delicada que tiene la Argentina. Bullrich mucho más efervescente en el discurso, si querés. Esas fueron fundamentalmente las grandes diferencias. Y después Sergio Massa, que hizo un anuncio, como te decía, lo sustantivo de la jornada, estaba cómodo. Recordemos, a la mañana se habían anunciado todas las medidas que se publicaron hoy en el boletín oficial. De alguna manera también le contestó al presidente de la rural, a Nicolás Pino, que se había mostrado un poco crítico de las medidas, diciendo que era en un contexto, pero la verdad que fue un momento de camaradería, si querés, entre todos los candidatos y el campo argentino. Está Mario Negri. Negri, gracias por venir. ¿Qué pasó en Córdoba?
Y al lado de lo que están hablando ustedes, una elección nada más. La gente vota, cambia o no cambia, pero al lado de lo que estamos viendo, que me parece que es muy primario, pero bueno, a los efectos de no desahuciarte nada más. Pero en Córdoba estamos votando desde marzo. Es decir, sale la fecha de los partidos de fútbol y la fecha del domingo que votás, en municipio, en todos lados. Y además de eso, el gobierno armó una agenda electoral que significaba que el día 24 tenías que pelearte por lista nacional, el 25 tenías que elegir el gobernador de la provincia y a los 22 días elegir el intendente de la ciudad, que es el 40% de la población de toda la provincia. ¿Hay fatiga, hay cansancio? Sí, hay cansancio. Y además, el que tiene que hacer todo eso es el ciudadano, como vos recién hablabas del tema de las abstenciones, lo que pasa y las encuestas, que es el que compra 3 naranjas, no una docena, 2 zapallos, no 1 kilo, todos los días. Entonces, obviamente, que eso se reflejaba. Después había una disputa. Nosotros perdimos la provincia por 3 puntos. Por 3 puntos, después de 24 años del gobierno y perdimos el interior por 5.000 votos. Bueno, la elección de la ciudad... No, está bien, pero eso perdimos por 3 puntos es como cuando Kirchner dijo en el 2009 perdimos por 1 puntito. No tiene ningún perdieron propósito. la provincia, perdieron la ciudad. No, pero no la perdimos, venimos a perderla durante 24 años. Lo que quiero decir, rescato el esfuerzo. Digo, por primera vez en una provincia productiva, la mitad de la provincia... La pregunta que hago y lo sumo a y no Javier hubo ningún Calvo. escándalo. Yo te escuché que vos dijiste, no hubo ningún escándalo en Córdoba entre nosotros. Al contrario, no fue bien dentro de la pérdida de la elección, porque después de 24 años logramos superar todos los escándalos. No, pero había una disputa muy, muy fuerte previo al acuerdo que hicieron, porque un poco lo que pasa a nivel nacional, donde ya se sienten que el candidato de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente. Lo mismo pasaba a nivel de la provincia. ¿Estaban convencidos de que esta vez ganaban Córdoba? No, yo no. Ah, ¿no? Bueno. No, yo no. Yo sabía que era difícil, que era una posibilidad. Era difícil, pero toda la cúpula de Juntos por el Cambio, salvo Mauricio Macri, jugó. Se hizo cita anoche, se citó anoche, no a último momento. Tenían, por adelantado ya tenían domingo a la noche. A ver si podemos ver ahí en la Ciudad de imagen. Córdoba. Nos vemos todos ahí. Hubo foto de unidad. Pero sí, gobernadores, estuve yo ahí, los 2 sí. presidenciables. Bueno, pero digo, ¿tenían o mala información o dijeron, no, vamos todos juntos a bancarlo en la buena y en la mala? Se presumía que era una elección peleada y que además el contexto de los días previos indicaba eso. ¿Por qué? Ustedes saben, por ejemplo, que a 40 años de democracia, por primera vez en la historia, la Junta Electoral paga una solicitada que dice, señores, el voto es obligatorio de acuerdo a la ley, pero si no vienen no hay ningún problema. Y además era el día que terminaban las vacaciones. Bueno, querido, relincha, tiene 4 patas, es un caballo. Vos lo que pensás, si estás en una elección diputada, que algo está pasando. Hubo una campaña muy virulenta los últimos días, pero todos hablaban de +2, -2. Nosotros perdimos la capital en la elección provincial, ¿no es cierto? En el interior no fue muy bien. Entonces, en 20 días dar la vuelta no es fácil, y más contra el Estado. A ver, un segundo. Yo dramatizo, les digo a ustedes, y fueron las figuras nacionales. Mire, el gobernador Yarlora, que es un chico joven, dice, no, los pituquitos de Buenos Aires. Y él se vino un día a verlo a Macri para hacer un acuerdo a la casa. Bueno, será parte del folclore. O decir, ahora vamos a hacer el partido cordobés. Eso es más peligroso. Ahora, usted lo dejaron afuera, Mario. Por ahí... A mí no. Bueno, a ver si podemos ordenar un poquito. Primero, de Loredo, con la frase que va a quedar... Una frase histórica. Que va a quedar, obviamente, esas son las frases bien cordobesa. Que quedan totalmente, ¿no? Con Bullrich y Larreta. Y estaban todos. La frase de anoche, ¿no? Una frase que queda para los libros de las elecciones. Se lo dijo solo primero y después lo dijo en público. Al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente y recién hablé por teléfono con él y siempre a disposición. Agradecerle también a los dirigentes, todos los dirigentes de mi partido, no voy a hacer nombres porque seguramente voy a pifiar, como ya seguramente agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. No, para nada. Somos una expresión que
que respeta la democracia y que entiende que sigue siendo Juntos por el Cambio la opción cultural alternativa al kirchnerismo en la Argentina. Bueno, se lo tomó bien, se lo tomó bien. Dentro de todo se lo tomó bien. Perdió por casi 8 puntos. Mario dice que tenía 2, 3 puntos. No, se perdió dirigentes nacionales. Se perdió por eso y yo no pensaba que iba a ser que fueron de acá a Córdoba Capital, decían que, según les decían, en Córdoba tenían 10 puntos arriba en la ciudad. Entre vos y yo, le digo las encuestas fallan acá, para algo fallan más en de fondo España, algo más de fondo que van a discutir ustedes. Las encuestas, como dijo Maxi, volvieron a pegarle afuera. Otra vez. Las que iban adentro fueron afuera. De la misma manera que en la provincial habían dicho algunos 15, 20 puntos y fueron 3. Y lo mismo le pasó en España. El León de Vox. Exacto. Terminó sin rugir. Exactamente. Después ya vamos a hablar en Córdoba de los libertarios. Pero lo que digo es, se lo tomó bien en la derrota de Loredo, no se lo tomó tan bien Yarlora, porque tuvo un discurso fuerte, sí lo podemos ver. El gobernador electo de Córdoba. El gobernador, el intendente saliente de Córdoba Capital, un primer intendente peronista después de mucho tiempo de gobiernos radicales en la municipalidad, y salió el gobernador electo a decir esto. ¡Hoy somos más cordobeses que nunca! ¡Hoy es Córdoba la que se puso de pie! De que nos maltraten de afuera. Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer. Los pituquitos de Recoleta. Esto, Mario, ¿es un mensaje para Juntos por el Cambio o es un mensaje para Juan Schiaretti, el gobernador saliente, presidenciable, que quiere hacer un acuerdo con Larreta, con los pituquitos de Recoleta? No, Juan ha dicho ahora que va a ir hasta la segunda vuelta, después piensa en una coalición para gobernar con alguien, con los que quiera. Pero en realidad me hace acordar, ¿no? Es un chico joven, Martín. Estaba en el interbloque federal, es decir, que todos los amigos que son los socios de Schiaretti, que son de acá de la capital y de Buenos Aires, deben estar muy contentos aplaudiendo esto. Y además, como te dije, se vino a reunir con Macri. No era para hablar de Bridge, ni para hablar de Boca, ¿no? Entonces, punto. Las elecciones pasa todo esto. Eso no era euforia, le dolía la panza. A ver, quiero volver en un ratito al tema medidas económicas, ¿no? A ver qué está pasando. Bueno, hay un cierre con el tema medidas económicas. ¿Cómo está analizándolo? Si lo han analizado muy bien ustedes. Yo creo que el único componente que falta analizar, que no lo podemos incorporar nosotros, es el día 13. ¿Qué pasa el 13? Claro, ¿qué pasa el 13? Porque, es decir, darte certidumbre, los que generan incertidumbre todo el día, es difícil. Es la primera situación donde el ministro de Economía es el mejor candidato que tiene el oficialismo con 140 de inflación. Entonces, si tuviera 200, ¿gana la primera vuelta? Es decir, ¿cómo es el tema? Nunca había visto yo eso. Yo normalmente la inflación no hace presidente, hace pobre. Entonces, bueno, el día 13, el 14, la transición. Hoy dijo el vicepresidente, ¿ustedes no lo han escuchado? Que dijo el candidato a vice, dijo... Lo bueno de todo esto que sacamos al fondo durante la campaña y lo dejamos afuera. Lo que dejaste adentro es la inflación, no el fondo. El fondo lo que te tira es una soga para juntarla y trasladársela al que venga el próximo gobierno. Ahora, si entre el 13, el 14, llega a haber algún atisbo de que llovina, no llovina, qué sé yo cuánto, eso no lo controla nadie, ni el fondo. Esa es la sociedad. Inflación y pobreza es lo que más ha hecho este gobierno. Negri, gracias por haber estado muy amable. Me está llamando Cristian Balbo, el móvil. Cristian, ¿qué está pasando? Maximiliano, estamos en la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, por un homicidio. Hablamos de un joven de tan solo 21 años, Diego Calo, que el martes pasado, poco después de las 11:30 de la noche, salió de la casa de su novia. Cuando llegó a la parada del colectivo de la línea 247, lo abordaron 2 delincuentes. Uno de ellos sería menor de edad, Maximiliano. Le quisieron robar su mochila, él se resistió, hubo un forcejeo y lo apuñalaron en el pecho, a la altura del pulmón, que terminó perforado. Caminó 50 metros, Diego,
fue asistido por una vecina, llamaron al 911, vino una ambulancia, fue trasladado al hospital Finoquieto, donde tuvo 2 paros cardíacos, del segundo lamentablemente no salió. Aquí, en esta esquina donde ocurrió este hecho lamentable, la esquina de Méndez y Cangallo, está la familia, están los amigos, están los vecinos. Él trabajaba en el Club Independiente en el sector de gastronomía y podía estar, eso le posibilitaba estar cada fin de semana en el estadio de Independiente, también trabajaba como albanil. Estaba muy contento porque ya tenía 2 trabajos a los 21 años, 5 hermanos, aquí están los padres, los vecinos, estuvieron concentrados durante prácticamente todo el día en esta esquina. Está trabajando la Unidad Funcional de Instrucción número 1 del Departamento Judicial de Avellaneda, Alejandra Olmos Coronel es la fiscal. Están buscando imágenes de cámaras de seguridad, tanto privadas como municipales. Hay 2 municipales para ver si pueden dar con estos 2 delincuentes que permanecen prófugos. Repetimos, vas a la casa de tu novia, salís, te vas a tomar un colectivo, un forcejeo, tenés tu mochila y te apuñalan. Te apuñalan aquí a pocas cuadras de lo que es el camino de General Belgrano y perdés la vida a los 21 años. Y fíjate la fortaleza de esta familia que está aquí concentrada. De hecho, estamos con Cristian, que vos sos el hermano de Diego. La verdad que una situación difícil de explicar, cómo lo asesinaron a sangre fría a tu hermano. Es increíble, la verdad que cuando me dijeron, mi mamá me dijo que iban a apuñalar a mi hermano, decía no podía ser, y cuando me dijo que estaba muy grave, mucho menos. Y ni a hablar cuando me dio la noticia que me dejó. ¿Confían en la justicia en que pueden llegar a detener a estos 2 delincuentes, estos 2 asesinos? No existe la justicia acá, no existe. Es la verdad, no existe. Entran por una puerta, salen por la otra. Es muy complicado. Brevemente, contanos cómo era tu hermano. Un pibe del bien, siempre contento, siempre con música, siempre con una sonrisa, siempre actitud positiva, siempre ayudando, donde iba se hacía querer. No lo conocía y enseguida hacía amistad y al día siguiente se juntaba con la misma gente que había conocido el día anterior. La cantidad, cuando fue una vez sola a la cancha Independiente, cuando empezó a trabajar, ya al domingo siguiente ya todo el mundo lo quería. Terrible, muchas gracias por tu testimonio y las condolencias. Fíjate vos, este contexto, repetimos, joven de 21 años, que ya tenía 2 trabajos, que vino a visitar a su novia, que sale de la casa de su novia, se toma el 247, en Wilde, el partido de Avellaneda, y lo apuñalan y lo matan. Están prófugos los 2 delincuentes, uno sería menor de edad, y este es el reclamo de justicia. Durante todo el día, aquí, pese a la baja temperatura que hay ahora, fíjate vos, con velas encendidas, muchísima gente que se ha concentrada porque está indignada por esta clase de episodios y no quieren que se vuelvan a repetir. Cristian, gracias, muy amable. Todo el tema de la inseguridad que sigue muy, pero muy presente todo el tiempo, ¿no? En todas las campañas electorales, en todos los años en la Argentina. Vuelvo al tema de medidas y dólar. Hoy el dólar 552 pesos, el dólar blue, pero de alguna manera, más allá de si mañana baja un poquito, vuelve a subir y demás, ¿cómo están viendo el dólar? Porque uno dice, bueno, suben todos los precios de la economía, el 6-7% mensual. El dólar no se puede quedar quieto. El gobierno anuncia un paquete que va a encarecer el dólar para importar o el dólar para exportar y claramente aquel que busca dólares está dispuesto a pagarlo más caro. ¿Cómo están viendo esa progresión del dólar? Si uno ve lo que ha pasado con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández, el dólar promedio del gobierno de Alberto Fernández a valores de hoy es un dólar de 580, 590 pesos. Es decir, que el dólar todavía tiene recorrido para acomodarse respecto a lo que es la incertidumbre en el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, todavía uno tiene la impresión de que no es el dólar de crisis pico octubre de 2020, que a valores de hoy un dólar de arriba de 900 pesos, o julio del año pasado, con la renuncia de Guzmán Bataki, que era a valores de hoy un dólar arriba de 700 pesos. O sea, vos podrías tener un dólar peor que este, sin duda, mañana, pasado, la semana que viene, o el 13 de agosto, como decía Negri hace un ratito, si a Massa le fuera bastante bien. Es decir, de cara a octubre a Massa le convendría que no le vaya tan bien en las PASO, para que no se genere una desesperación. Ahora, si lo pensás en el largo plazo, en la Argentina de los últimos 30 años, no hay ninguna razón para que el dólar cueste 550 pesos, tampoco 270. Pero digamos, el dólar que tenés hoy es un dólar más alto en términos constantes que el dólar
de 4, ¿te acordás cuando salimos de pico de la crisis y salida de la convertibilidad? Entonces, no tiene sentido, y sobre todo cuando vos pensás a largo plazo, litio, minería, hidrocarburos, vaca muerta, etcétera, este es un país donde debería haber sobrante de dólares en algún momento. Entonces, hoy es un dólar caro. Ahora, ¿se puede ir a 800? Sí, se puede ir a 800, porque eso tiene que ver con la crisis, con las expectativas, con el miedo, con un montón de cosas. Sí, en términos históricos es verdad que el dólar en términos reales e históricos está muy por encima de su promedio, digamos, y cercano a los valores de la salida de la convertibilidad. Pero yo estuve haciendo un análisis de hecho, por eso Argentina está barata cuando vienen los chilenos, los uruguayos, por eso te llenan los brasileños, vienen y no para todos los precios, pero por ejemplo, alimentos, supermercados, comer afuera está barato. Sí. Ahora, cuando vos ves, porque yo estaba mirando, está caro, está barato, está subiendo, no. Es verdad. Está parecido a la inflación. De hecho, con los últimos acontecimientos de estos días, le ganó un poquito a la inflación del año. Pero en el año, en cualquier país de la región que mires, el dólar cae en términos nominales y encima tienen inflación. O sea que el dólar está retrocediendo fuerte en términos reales en los países de América Latina. Y acá no. ¿Por qué no? Bueno, porque tenemos un año electoral, porque tenemos una situación de reservas muy complicada, porque tenemos una situación de riesgo país muy complicada, porque tenemos elevadísimos niveles de inflación y hay incertidumbre hacia adelante. Y bueno, en línea con lo que decía Antonio, si el peronismo hace una mejor elección de lo esperado, y estamos viendo que las encuestas fallan bastante, si le van mejor a lo que dicen las encuestas... Por ahí este dólar es barato. Y todo el rally de la bolsa, de los bonos que veniste viendo, están metiendo en esa consideración que el peronismo pierde. Ahora, si pierde por poco margen, no es lo mismo que si pierde por mucho margen. Entonces, guarda con eso, ¿no? Guarda con eso. Sí, por eso el dólar hoy no está cayendo o no está tan barato como podría estar. Bueno, y el otro tema, ¿no? El gobierno está dando la señal de que efectivamente, además de los 20.000 millones de dólares de la sequía, no tiene dólares, no tiene un solo dólar. Swap con China, lo único que está Y todavía hay muchos pesos dando vuelta en la economía, en los plazos fijos y demás. Claro. Y se acumula una deuda comercial de 12.000 a 15.000 millones de dólares que son importaciones que se están pateando y no se están pagando. Es decir, que de acá a unos meses vos vas a tener casi una sequía para recuperar. Y hoy miraba este dato, ¿no? La meta que puso el fondo para este año, para emisión monetaria destinada a financiar el fisco, es 0,6% del PBI. Estamos en 1,4% ya, en julio. Tal vez se absorbe algo por el LELIX en lo próximo. Ahora, pero el gobierno necesita que no se dispare la brecha cambiaria, es decir, que el dólar no le gane a la inflación en los próximos meses. Es decir, a las mini devaluaciones del tipo de cambio oficial, que este dólar no pegue un salto muy por arriba de la inflación y de la tasa de interés de plazo fijo. De hecho, hoy el dólar subiendo en un día 4%, o en julio lleva subido, no sé, 10%, le está ganando los plazos fijos. Más allá de que, pero bueno, perdió en los 2 meses anteriores, perdió el dólar frente a los plazos fijos y a la inflación. Vos tenés un dato respecto a la Reserva del Banco Central. Claro, que hoy el Banco Central compró 123 millones de dólares, pero vendió en yuanes 59 millones de dólares, con lo cual, bueno, ahí le queda un valor, digamos, neto favorable de 64 millones, que es el monto más importante en algo más de un mes de compra de reserva del Banco Central. La apuesta que del Banco Central, de PS, de Massa, es justamente acumular dólares. Hicieron todo esto para no gastar dólares y al contrario, para que les ingrese vía el dólar maíz de 2.000 millones de dólares en las próximas semanas. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, Carlos González Prieto va a contar una información clave en la negociación con el Fondo Monetario y lo que se puede conocer esta semana. Y también vamos a analizar qué pasó en España, que también fue otra sorpresa de las encuestas en el día de ayer. Ha habido también un fracaso de las encuestas en España, ¿no? Donde todos estaban viendo que se iba hacia un gobierno del Partido Popular, de la derecha, en alianza con Vox, la extrema derecha, y las elecciones dejaban un escenario completamente distinto. Sí, porque si bien ganó el Partido Popular, no ganó por el margen que manejaban las encuestas. Alberto Núñez Feijóo sacó el 33% de los votos y el PSOE sacó 31%. Hay que decir, para quien no sepa,
que en España no se vota directamente presidente, se votan diputados y diputadas que eligen al presidente del gobierno. Es un voto indirecto, con lo cual, por eso en general necesitan hacer alianzas para formar gobiernos, salvo que saquen mucha diferencia en la cantidad de diputados y diputadas. Bien, con ese porcentaje el Partido Popular no llega a poder formar gobierno con Vox, la ultraderecha de Santiago Abascal, algo así como el Milei. No, bueno, sí, algo parecido. Bueno, pero de hecho, Milei estuvo en uno de los mitines de Vox. Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ha venido acá a la Argentina. Exactamente. Y se ha alineado totalmente con Mauricio Macri, con Larreta, con Bullrich. Y de hecho han vertido algunos de sus dirigentes críticas a Milei, apoyando a Juntos por el Cambio, fundamentalmente. Exacto. Y Vox, con Abascal, ha recibido a Milei en España. Exacto. Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? De alguna manera, ayer Vox cayó en la elección. Estrepitosamente. Sí. Cayó estrepitosamente y es lo que impide, de alguna manera, que pueda formar gobierno solamente estas dos fuerzas. El Partido Popular en alianza con Vox. Necesitan partidos autonómicos, es decir, de las provincias españolas, de los territorios españoles, y no les darían los votos porque la mayoría de los partidos provinciales españoles no quieren quedar pegados a Vox. Sí al Partido Popular, pero no a Vox, a la ultraderecha. Con lo cual, es posible que el Partido Socialista, el PSOE, actualmente gobierno en España, pueda formar gobierno con todos partidos autonómicos y con la izquierda para volver a ejercer la jefatura que siga gobernando de Estado. el actual presidente español, Pedro Sánchez. Exactamente. Que es alguien que, digamos, simpatiza, por ejemplo, ideológicamente con el gobierno, con Alberto Fernández, con el Exactamente. Este escenario que acabamos de escribir no lo anticipó, pero ni la encuesta más optimista del Partido Socialista Obrero Español. Ninguna. Lo cual es como para quedarnos nosotros un poco tranquilos, que no es solo acá que le pifian feo. Sí, ahí se ve también un clima de época, ¿no? Donde efectivamente había sectores de Vox, de la ultraderecha, que marcaban un poco el clima de época, muy ruidoso, en contra de los derechos LTBG, en contra... Muy ruidosos en las redes, además. Sí, en las redes sociales y demás. En contra, por ejemplo, de la inmigración, una serie de postulados muy duros, ¿no? de ultraderecha. En cambio, el Partido Popular, más Juntos por el Cambio, digamos, que busca una cuestión más amplia, pero corrido por la ultraderecha, también endurecía sus propuestas. Exacto. Y te tiro un dato más. Hubo récord de las últimas elecciones de presentismo, es decir, de gente que fue a votar en España. Justamente, ¿por qué? Por el temor a un avance no solamente del Partido Popular, sino sobre todo de la ultraderecha de Vox. Entonces, en muchos lugares de España fue mucha más gente a votar de lo habitual, creo que se llegó al 70% de la votación, siendo que no es obligatorio el voto en España. Claro, no, lo que planteaba es que cuando se plantean esas cuestiones más extremas, la sociedad se polariza y eso es lo que hizo que vaya mucha gente a votar del otro lado al PSOE, que estaba muerto en las últimas elecciones, y de los partidos de izquierda. Y bueno, y quedó la sociedad dividida, 50 y 50. Lo que pasa es que en la distribución de bancas, bueno, todo parece indicar que Pedro Sánchez tiene más posibilidad de conformar gobierno que el Partido Popular. Exactamente, con el apoyo sobre todo de los partidos provinciales, ¿no? Del País Vasco, de Cataluña, de los partidos de Galicia, que no quieren, insisto, quedar pegados a una fuerza de ultraderecha como Vox. Habrá que ver si eso se da en alguna manera en la Argentina. Ojo como lección para la Argentina, porque finalmente esos partidos muy ruidosos son partidos minoritarios, pero le marcan el ritmo a una coalición que quería ser mayoritaria, como el Partido Popular. Y que ha gobernado España en otros momentos, digamos, ¿no? Y termina una polarización que es cara o seca, digamos, puede salir cualquier cosa. Exactamente. Y eso, en esta carambola, le ha dado la oportunidad al PSOE, insisto, a Pedro Sánchez, que era algo impensado hace unos meses atrás,
que pueda continuar en el gobierno. De hecho, hubo elecciones autonómicas hace aproximadamente un mes y medio y fueron tan fuertes los resultados en favor del Partido Popular y de Vox que obligó a Pedro Sánchez a este pase de magia de adelantar los comicios. España tenía que votar a fin de año y tiene el Poder Ejecutivo la posibilidad de adelantar los comicios, y lo hizo justamente porque sabía que iba a ser muy difícil gobernar en una situación de derrota electoral tan abultada y porque las encuestas daban que esto que marcábamos al comienzo, que el Partido Popular más Vox iban a formar gobierno claramente, sin ningún tipo de problema, sin ninguna otra ayuda. Bueno, ya vemos, en España también le pifian feo las encuestas. Por eso, bueno, por eso insisto, ¿no? Que han estado, por ejemplo, los dirigentes de Podemos, que es el sector más de la izquierda, a la izquierda del PSOE, festejando esta derrota por exiguo margen, porque al final del día lo que importa es quién va a gobernar, ¿no? Exactamente. No si sacaron 3 diputados más o 3 diputados menos. Lo sumo con el tema de Córdoba y el dato del ausentismo, que ha sido un dato también en la elección de ayer en Córdoba, en Capital, muy llamativo. Es algo que estamos viendo en muchas provincias. En la capital cordobesa anoche solamente votó el 60% del padrón electoral. Es una cifra muy baja, récord, pero probablemente tenga que ver con esto también que planteaba Mario Negri hace un rato. En Córdoba se viene votando, en la capital de Córdoba, por ejemplo, que votaron ayer, dentro de 3 semanas tienen que votar las PASO y hace un mes votaron la elección para gobernador. Se vota todo el tiempo y la gente está preocupada de otra cosa. No sé si está tan preocupada de votar. Entonces se alcanzaron cifras récord. Aún con esas cifras récord de ausentismo, hay que decir que la variante libertaria en la ciudad de Córdoba, que también la tuvo, aunque no autorizada, no con el sello IRAM de Javier Milei, apareció una fuerza que es La Libertad Primero, liderada por Verónica Sicora, que se hizo fotos con Milei, recorrió con Milei, ahí los tenemos. Bueno, ¿cuánto sacó la variante libertaria en Córdoba para la intendencia de la capital? Menos de 2 puntos, 1.8. Otro fiasco de los libertarios que habrá que ver si en la elección nacional, con el dibujito del león y todas esas cosas, consiguen mejorar los resultados que obtienen en las provincias, autorizados o no por Javier Milei. Bien, lo sumo a Elodni con el tema. Tenemos paritarias Sí. que se acaban de cerrar. Es importante esto porque es la paritaria más importante que existe. La que más es numerosa, la más empleados numerosa. de Sí. comercio. 1.200.000 personas. Bueno, cerraron un acuerdo, 27% de incremento para el trimestre julio-septiembre. Muy cerca de lo que habían reclamado. Venían pidiendo 30%, cerraron 27%. Por arriba uno puede suponer que va a ser la inflación de, por lo menos uno toma como referencia los últimos 3 meses. Bueno, está ahí ganándole por algunos puntos a la inflación. En el trimestre anterior, abril-junio, habían consensuado un 19,5%. Ahora fueron al 27% en 3 meses. El básico, el empleado de comercio, a partir de este mes, o sea, ya los sueldos se pagaron, tiene que respetarse retroactivamente, 286.000 pesos. Es el salario básico del sector empleado de comercio. Bueno, y engancho esto con el comunicado de hoy de un vocero del FMI. Ayer hubo un comunicado en Twitter del FMI, de alguna manera aprobando las medidas que se anunciaron, insisto, no con un discurso del ministro de Economía ni de ningún funcionario, sino distribuyendo un documento del Ministerio de Economía en el cual estaban explicitadas las medidas. Consideramos que las medidas anunciadas hoy por las autoridades argentinas son positivas, dice el Fondo Monetario, para fortalecer las reservas y consolidar el camino del orden fiscal, variables fundamentales para fortalecer la estabilidad económica. El fondo, a través de un vocero, no a través de un comunicado oficial, porque bueno, ahora hay que cerrar justamente el acuerdo de manera oficial en el directorio. Esto fue un principio de acuerdo. ¿Y se negocia una ampliación del swap con China? Bueno, así digamos, la información que tengo, que me comunican desde el gobierno, que están justamente, como todavía no se sabe si el vencimiento que viene ahora va a haber que pagarlo en yuanes
nuevamente o no, bueno, no quedan yuanes para importar, por ejemplo. El gobierno lo quiere, lo Y ya necesita. llevan usados más o menos 3.800 millones de dólares de los yuanes. Y la idea es llegar a un acuerdo. Se iría a 6.500 millones de dólares de yuanes y tienen que pagar ahora. Y lo que en quieren julio. es dar la certeza de que van a tener yuanes para pagar importaciones hasta fin de año. Hasta fin de año después de las PASO. Entonces quieren activar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares más. Buen dato ese, Carlos. Sí, me cuentan que es información esto, que la negociación con el fondo fue durísima, que para llegar a estos anuncios de hoy que vos contabas al principio del programa, del tipo de cambio diferenciado para el campo, de este 7,5% para las importaciones, tuvieron que negociar muy duro con el fondo. ¿Qué les pedía el fondo? Cambiar las metas del déficit, por un lado, lo cual implica más ajuste, tocar directamente el tipo de cambio oficial, es decir, plantear una devaluación directamente desde el fondo y suspender la inversión pública, que en un clima de campaña electoral es prácticamente imposible. Pero a tal punto se tensó la negociación que en algún momento se filtró información del gobierno a los medios respecto a medidas que estaban acordadas que no estaban terminadas de cerrar con el fondo. Es decir, Estas medidas que se conocieron desde el viernes. Estas medidas se filtraron antes que estén acordadas con el fondo, lo cual dicen en el gobierno que es un excelente resultado. Es lo que dicen en el gobierno. Son medidas que ningún gobierno quisiera anunciar 3 semanas antes de una elección. Bueno, de hecho, pero fíjate, evidentemente respecto a la alternativa de lo que planteaba el fondo, que era mucho peor, digamos que generaba un escenario todavía mucho más complejo para el oficialismo, bueno, el oficialismo festeja que por lo menos pudieron llegar a un acuerdo con estas medidas. De hecho, fíjate lo que dijo Massa respecto a estas medidas textuales. Estas medidas transitorias pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero no tienen que ver con la realidad del momento. Es decir... Sí, tienen que ver con la realidad del momento. Bueno, yo te digo lo que dijo Massa. Gracias, Carlos. Gracias, Calvo. Gracias, Lotnik. Se quedan con Trebuch, que llega al aire de A24. Nos reencontramos mañana a 19:30. Chau.